Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Origen y desarrollo del pecado. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 6 y el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Tristemente el pecado entró. Y lo que se dijo en el capítulo 1 de Génesis, que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, lamentablemente dejó de ser bueno en gran manera. Cuando vamos al libro de Génesis y observamos el desarrollo de cómo fue creciendo el pecado, es sorprendente realmente. Quiero compartir con ustedes ahora algunos versículos y compartir el resumen de esos versículos para que empecemos a comprender la progresión del pecado y saquemos una lección práctica para nuestra vida. En Génesis capítulo 3 y versículo 6, hablando de Eva, dice que ella vio. ¿Y qué fue lo que vio? Que el árbol era bueno para comer. Y como vio, codició, tomó, y dice el texto bíblico que comió, y ustedes saben que ahí entró el pecado, inicia el pecado. Y en Génesis capítulo 3 y los versículos del 11, 12 y 13, hay una conversación allí cuando Dios pregunta que quién les había enseñado que estaban en pecado, que estaban desnudos. Y allí vino una acusación, porque Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste. Y luego Eva dice, no, la serpiente que tú creaste. Al final, indirectamente estaban diciendo que el culpable era Dios. Ahora, en Génesis capítulo 4 y el versículo 5, habla de Caín y Abel. Los dos fueron a presentar ofrenda. Aparentemente las ofrendas eran lo mejor que llevaban. Claro, había una instrucción que Dios había dado, había una ofrenda que era la aceptada porque señalaba, apuntaba al Redentor del mundo. Sin embargo, Caín llevó lo que él quiso. Y cuando las ofrendas fueron presentadas, entonces dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no la ofrenda de Caín. Y entonces Caín se sintió muy enojado, a tal punto que dice Génesis capítulo 4 y el versículo 8, que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En porcentajes vamos a decir que los primeros dos seres nacidos en esta tierra hacían un 100%, era Caín y Abel, pero uno mató al otro, así que imagínense el 50% de la raza humana nacida acá en la tierra, destruye al otro 50%. Así empezó a crecer la maldad en este mundo. Y si uno sigue, por ejemplo, en Génesis capítulo 4 y el versículo 19, habla de Lamec. Saben que este Lamec fue el primero que tomó 2 mujeres para sí. El plan de Dios no era eso. Si no hubiese hecho a un Adán y a 2 Evas, o a un Adán, a una Eva y a una María, pero no, Dios crió a un Adán y a una Eva. Pero Lamec fue el primero que tomó para sí 2 mujeres. La maldad continuaba, el pecado empezaba a crecer. Y Génesis capítulo 6 y versículo 2 dice que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres y se casaron, o sea, empezaron a procrear. Esta terminología es muy importante, no es el momento para comentar, pero lo que está diciendo ahí es que los hijos de Dios que conocían la voluntad de Dios se unieron a personas que no querían saber nada de Dios y no tenían la mínima intención de saber de Dios. Por eso la maldad empezó a crecer aún más. Y entonces dice Génesis capítulo 6 y versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, mucha era la maldad,
Y llega entonces Génesis capítulo 6 y versículo 11 y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ya no era una parte, ya no era un sector ahora, era todo. ¿Qué lección práctica podemos aprender? Mira, con el pecado no hay que seguir acariciándolo, hay que ponerle un alto, un hasta aquí. Pecado que no se corta, pecado que progresa. Pecado que no se confiesa, pecado que se multiplica. Pecado que no se le pone un alto, de pronto empieza a multiplicarse. Una reflexión. Si hay que confesar un pecado hoy y ponerle un alto, alabado sea el nombre del Señor. Y debe hacerse en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Soy tu amigo y servidor, el pastor Eber Roblero, y te recuerdo que si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.